Y vamos a empezar acá. Estamos haciendo un repaso de derivadas, ¿cierto? Pero ese repaso quedó un poco incompleto, ¿no? Lo empezamos a hacer, pero llegamos hasta cierto punto. No lo terminamos. Acuérdense que acá en el Moodle les subí a ustedes ya un resumen ya en el Moodle tienen un resumen de derivadas y tienen un resumen de identidades trigonométricas. Creo que la clase anterior les dije que revisaran eso, ¿no? Que se aprendieran eso de memoria. Casi que de memoria hay que aprenderse esas derivadas para uno poder integrar rápidamente. Listo, acá está. Aplicaciones del cálculo. Y eso lo pueden apreciar en la semana. Bueno, semana 2 no. Eso lo pueden ver en la semana 1, miren. Acá está. ¿Sí? ¿Ya miraron esto de Python? Bueno, aquí les subí el resumen de reglas de derivación y el resumen de trigonometría. Y para esta semana, yo ya les expliqué cómo entregarme el taller también en Python, ¿o no? ¿No les he explicado eso? Creo que Sí, no. señor profe, al final de No, la aquí clase. les subí un ejemplo, miren, de cómo desarrollar el taller si se hiciera con Python. No, no les he explicado. ¿Esto no lo he hecho? Esto. Señor, ¿Sí lo hice o no lo hice? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y los otros por qué no se acuerdan? fui yo la que dije, es que creí que te referías a cómo subirlo en la carpeta. Dime, es que se te trabó mucho. Es que yo pensé que te referías a cómo subirlo en la carpeta. Ah, no, 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 no. No, aquí está un ejemplito, el ejemplito que les mostré la clase pasada para que lo pudieran verificar en Python. Bueno, ahí se lo subí. Ahí está el ejemplito para que lo vean, el collab. Bueno, empecemos. Quiero saber, esperen, miro aquí en dónde fue que quedamos la clase pasada. Álgebra lineal, grupo 6. Ya me acordé. Acá está, vamos a continuar aquí escribiendo. Entonces, estamos haciendo un repaso de derivadas, de las reglas de derivación. Llegamos a la propiedad, a la regla de una constante por una función, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con la propiedad. Vamos a continuar con la propiedad 4. Esperen que carguen. Listo. Entonces, vamos con la propiedad 4. Bueno, pero bueno, antes de continuar con la propiedad 4, quiero mostrarles una cosa. Hay unas derivadas que uno se debe saber de funciones importantes o de funciones básicas, que son estas que están acá. Recortemos esto. Copiar. Y se las voy a dejar acá. Esto está. Tengo dos archivos abiertos. Ya. Son estas. Derivadas de funciones básicas. ¿Listo? Entonces, ¿la derivada de qué? La derivada de e a la x es e a la de x, la derivada del logaritmo natural de x1 sobre x, de raíz de x1 sobre 2 raíz de x, de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. La de a a la x es logaritmo natural de a por a la x y la de logaritmo en base a de x, 1 sobre el logaritmo natural de a por x. ¿Sí se sabían esto o no?
¿no? Eso hay que sabérselo de memoria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos cada una. Bueno, la de a la x es a la x, ¿sí? La del logaritmo natural de x, 1 sobre x. La de raíz de x, esta no es nueva, ¿no? Esta ya ustedes saben por qué, ¿no? ¿Sí saben por qué esta? Porque la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Porque la raíz de x la puedo escribir como ¿qué? Como x a la ¿qué? A la 1 medio, ¿no? Entonces, cuando yo haga la derivada, ¿cómo me queda? 1 medio, ¿cierto? 1 medio de ¿qué? De x, y a este le tengo que restar 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Menos 1 medio. Y luego esto lo tengo que escribir como 1 sobre 2 veces ¿qué? X a la 1 medio, lo dejo en el denominador con exponente positivo y me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, para no tener que ponerse a hacer todo eso, pues uno mejor se la aprende, ¿sí? Otra también que uno se aprende es esta. ¿La derivada de qué? La derivada de 1 sobre x. Si yo tengo y igual a 1 sobre x, esto lo puedo reescribir como ¿qué? Como x a la ¿qué? A la menos 1. ¿Y cómo entonces me queda la derivada? Quedaría menos 1 por x a la ¿qué? A menos 1 le resto 1, queda la menos 2, y luego la puedo dejar en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Entonces casi uno que de inmediato, cuando uno ve esto, ¿sí? 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Perfecto? Bien. Otra cosa aquí interesante, muchachos, miren esto. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la derivada de y igual a x a la 3? ¿Usted qué me responde? ¿Sí? Y si yo le pregunto por la derivada de 3 igual a la x, ¿qué sería? ¿Sí? Entonces, no confundir, no es lo mismo una bola negra, digo, no es lo mismo 3 a la x, ¿sí? Que 3 a la x que x a la 3. Miren aquí, ¿dónde está la x? En la base, aquí la x está en el exponente. Y las dos se derivan de diferente forma. Por ejemplo, la primera, ¿cómo se deriva? ¿Cuánto me da la primera? ¿Alguien me podría decir? 3x a la 2. Perfecto. Esa platica no se va a perder. Y la siguiente, ¿cómo sería? La derivada de 3 a la x. ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Logaritmo natural de 3 por 3x. ¿O será esto más bien? X por 3 a la x menos 1. ¿No? No, no se usaría la regla que está ahí en la tabla, la del Muy logaritmo. bien, para esta tenemos que usar esta regla importante. ¿Sí? Cuando la x esté en el exponente. Cuando la x esté en el exponente, muchachos, no se les olvide que la regla que se usa es esta. ¿Sí? X en el exponente y una constante en la base, miren. Y esta es una constante. ¿Bien? No voy a hacer esto en un parcial. Bien, esto no es correcto. Aquí es logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la ¿qué? A la x. ¿Listo? Bien. Bueno, y la siguiente. Esta, miren. Hagamos aquí un ejemplo. Un ejemplo para esta propiedad. Entonces, el ejemplo de esta, mírenlo acá. El ejemplo de esta estaría acá. Y ahora vamos a hacer un ejemplo para esta. Entonces, a ver qué me invento. Esta, y igual a logaritmo en base 2 de x. ¿Cuál sería la derivada? Según esa regla. 1 sobre qué? Sobre el logaritmo natural Logaritmo de natural. Loga, ¿1 sobre qué? Logaritmo de logaritmo qué? natural de 2 Logaritmo, digo logaritmo de 2. ¿Por qué? Por x. ¿Sí o no? Bien. Bueno, miren esto. Voy a hacer aquí un ejercicio para que se den cuenta. Voy a hacer aquí un ejemplo importante. Miren esto. Un ejemplo. Vamos a mirar por qué la derivada de a a la x es a a la x.
¿Sí han hecho eso? ¿Por qué la derivada de e a la x es e a la x? Si yo tengo y igual a e a la qué? A e a la x. ¿Por qué la derivada de e a la x es e a la x? Usemos esta propiedad para derivarla, la que es logaritmo natural de a por x, ¿no? Porque esto sería una constante, ¿sí? Y miren dónde estaría el exponente, donde tendría la x en el exponente, ¿no? Es decir, que si la derivo usando la regla que conocemos, ¿qué me queda? Que la derivada sería igual a ¿qué? Logaritmo natural de Euler, muy bien. Será logaritmo natural Por de Euler. Euler. A la X. Será logaritmo natural de Euler por e a la x. Vamos a ver qué tanto saben de logaritmos. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de Euler? 1. ¿Pero me están preguntando o están afirmando? Es 1. ¿Es 1? ¿Dónde está mi calculadora aquí? ¿Qué pasó con la calculadora? Yo tenía mi calculadora Casio. No, me tocó esta Casio de acá, que esta Casio es más mala. No van a comprar nunca esta calculadora, ¿no? ¿O ya alguien la compró? No, lo tumbaron. ¿Logaritmo natural de qué? De e, ¿no? Entonces, shift e elevado a la 1. Cierro acá y logaritmo natural de e me da ¿cuánto? 1. ¿Sí? El logaritmo natural de e es 1. No me voy a poner aquí a hacer un repaso de logaritmos, es porque el logaritmo natural de e, este logaritmo es un logaritmo en base ¿qué? ¿Esto cómo se puede escribir? Esto se puede escribir como logaritmo en base ¿qué? En base e de e. Sí, el logaritmo natural es un logaritmo en base e. Entonces, e a qué lo elevo para que me dé e, pues esto será igual a 1. ¿Listo? Por esa razón el logaritmo natural de e es 1. Entonces, sabiendo que esto es 1, muchachos, ¿cuánto es 1 por e a la x? E a la X. E a la x. Por ese motivo, muchachos, o sea, a partir de esta propiedad, se deduce que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí les había mostrado esto o no? ¿Sí? ¿Sí les había mencionado eso o no? ¿Sí? No, profe. Ahora, esta, si yo tengo y igual al logaritmo natural de x, ¿cuál será la derivada? Vamos a usar esta propiedad de acá. Esta de acá. ¿Por qué? ¿Cómo la vamos a usar? Lo que pasa es que este logaritmo natural, como les acabo de decir, es un logaritmo en base ¿qué? Esto también se puede reescribir como logaritmo en base ¿qué? En base de x. Es decir, que si yo hago aquí la derivada, ¿cuánto me va a dar? Pero usando la propiedad, esta propiedad, ¿no? Esta, la del logaritmo en base a de x. ¿Cómo me va a quedar si uso esa propiedad? 1 sobre el logaritmo No de sobre el logaritmo de E, ¿no? 1 sobre logaritmo natural de e por x. Y Por X. volvemos otra vez a encontrarnos con el logaritmo natural de x, ¿cuánto? 1. Y entonces me queda que es 1 sobre ¿qué? Sobre x. Entonces, por esa razón, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Porque a partir de esta propiedad, se deduce esta de acá. ¿Listo? ¿Vamos bien con el repaso? ¿Voy muy lento o voy muy rápido? Profe, ¿puede bajar un segundito, por favor? ¿A qué piso? ¿Abajo esto? Pero ya lo bajo. Ya. Listo, ahí. ¿Sí están tomando apuntes? No. O después toman. O después miran toman la clase. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a mirar esta propiedad. Vamos para la propiedad que estábamos en la propiedad 3, vamos para una propiedad 4, ¿listo? Entonces, aquí voy a poner propiedad 4. La propiedad 4 dice lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de una suma o resta de funciones? La derivada de una suma o resta de funciones es la derivada de ¿qué?
de cada una sumando o restando. O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas o la derivada de una resta es la resta de las derivadas. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que a mí me dicen que derive, digamos que tengo f de x igual a 5 veces la raíz, no, coloquemos algo más sencillo. Para mí, 5x a la 3 más 4x a la menos x a la 3 medios más 5x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será esto? Entonces, f' de x, ¿qué será? ¿Cuál es la derivada de 5x a la 3? 15x a la 2. X a las 2. Perfecto. Esa platica no se perdió. Más, la derivada de esta. Ya nos dimos cuenta la clase pasada que estos dos se terminan multiplicando, ¿no? Porque se aparta la constante y se deriva la función. Es decir, que esto me va a quedar 12, ¿qué? 12 medios, ¿sí o no? Porque tengo que hacer 4 por qué? Por 3 medios. A este le pongo denominador 1, hago numerador por numerador, denominador por denominador y queda 12 medios. Que lo puedo simplificar y esto ¿cuánto es? 6. 6. Bueno, listo, sigamos. Por x a la que 3 medios menos 1, ¿cuánto es? Un medio. Muy bien, un medio más. ¿Y cuál es la derivada de 5x? Si yo aparto el 5 y derivo de x, ¿cuál es la derivada de x? 5. No, la derivada de x, solamente la derivada de x. 1. 1. Muy bien. Miren, si yo tengo y igual a x, porque la derivada, ¿por qué me va a dar 1? Porque bajo este 1 acá a multiplicar y a este le resto 1, queda x a la 0 y todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, muy bien, la derivada de x me va a dar 1. Entonces queda el 5. 5. ¿Y la derivada de menos 1 cuánto es? 0. 0. Es decir que f', la derivada me va a quedar 15x a la que, a la 2, más 6x a la 1 medio, que puedo escribir como raíz de x, más 5, ¿sí? Entonces, a ver, voy a poner un ejercicio, el primero que lo haga le damos puntico. A ver este ejercicio, ya que están ahí muy pilos. Entonces háganse este, f de x igual a qué? A 5 veces la raíz de x menos 3 veces el logaritmo natural de x más 3 a la x, ojo, solamente con las propiedades que hemos visto hasta el momento, 3 a la x sobre 2 a la x más, no, menos 4x más 3. El primero que lo haga le damos punto. Envían la foto al grupo de WhatsApp. No, pero ya debieron haber terminado.
¿Alguien ya lo envió? ¿Ya lo hicieron? Muchachos. ¿Y el resto qué? Un Va a tocar minuto, profe. escoger. Va a tocar escogerlos al azar. Para ver quién está en la jugada o quién está durmiendo. Sí, tomar la foto y envíalo. Bueno, aquí alguien lo envió, pero era con las propiedades que hemos visto hasta el momento. Todavía no hemos visto la regla del cociente. Por acá también alguien lo subió. Creo que se ganó. Cristian, ¿cómo hiciste esa? La de 3 a la X sobre 2 a la X. La de logaritmo de 3 por 3x. 3 la x, profe. O sea, aquí derivaste la del numerador y derivaste la del denominador, ¿sí? Sí, Quedó mal. O sea, ¿cómo te explico? El argumento que estás dando es malo. La derivada quedó bien. No, se perdió el puntico. Entonces, espérense, agrando esto. Mm, Esperen que pasó aquí algo. Esperen que se borró lo que recorté. Esperen, les pego esto nuevamente por acá.
No ha pasado nada. Démosle guardar. Entonces, era de la siguiente forma, muchachos. Tenía aquí una pequeña cascarita. Esta fue en la que más se demoraron pensando esta, ¿no? Pero estaba muy fácil. Entonces, miren, f de x acá, ¿cuánto es? 5. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Pues ya yo me la sé, es 1 sobre 2 veces ¿qué? La raíz de x, ¿sí ven la ventaja de sabérsela? 3. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, listo. Más, y esto que está acá, miren, ustedes lo pueden reescribir como 3 sobre ¿qué? 3 sobre 2, todo elevado a la ¿qué? A la x. Y aplicando la propiedad que sabemos, miren, esto es una constante y aquí tengo la variable, entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Logaritmo natural de qué? Ah, no, mentiras, te quedó mal. ¿Logaritmo natural de qué? De 3 sobre 2. Esto no es igual al logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Por 3 medios que a la x y ya. No me tengo que poner a hacer derivada de la división. ¿Sí? Menos, y la derivada de 4 de x es menos 4. Y termino. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Otro? ¿Quieren otro? A ver, háganse otro. Ejercicio. Vamos a ver quién se gana el punto. ¿Qué me invento? A ver esta. F de x igual a menos 4 sobre x más 5 veces e a la x más el más, ¿qué me invento acá? ¿Qué me invento? Más el logaritmo de 2 de logaritmo de 2 de, a ver, algo interesante, de 4x a la 3. De verdad que el que haga esto le damos un puntico. Está a nivel Dios. Me lo acabé de inventar y está bacán. Daniel y Andrés lo hicieron bien. Les quedó bien el anterior. Pero era solo usando las propiedades que hemos visto hasta el momento. Entonces, por eso no se le vale. Pero les quedó bien, muy bien. Aplicaron la regla de la división. Pero ahorita la vamos a ver, todavía no la hemos visto. ¿Y a quién fue el otro que la subió? Y Cristian. El problema de Cristian fue que él se inventó una nueva propiedad. Cristian dijo que la derivada de una división es la derivada del de arriba y sobre la derivada del numerador y la derivada del denominador. Revolucionó la matemática totalmente. Entonces le queda arriba logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2, pero no. Y Alejandra la subió tarde. ¿Alejandra cuándo la subió? No, pero ya lo estaba explicando, ¿cierto? Alejandra sí le quedó bien. Sí, profe, los subí poquito antes de que empezaras a explicar porque me hizo chip el cerebro. Yo había hecho lo mismo que Cristian, lo de la nueva regla, pero bueno. Ah, madre, bueno, sigue intentando. Bueno, acá Santiago subió algo. Santiago envió su respuesta. Él dice que este es igual a menos 4 sobre x. ¿Qué?
4 sobre x al cuadrado más 5 por e a la x más. Uy, ¿qué fue lo que hizo acá? 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 4x a la 3 por la derivada interna. No, uso regla de la cadena y todavía no la hemos visto. Es sin regla de la cadena, es así como Diosito nos trajo al mundo, solo con 3 propiedades. O sea, sin nada. No tenemos nada, solo tenemos 3 propiedades. Solo tenemos la propiedad de la constante de A0, ¿qué más tenemos? Que la de una constante por una función es apartar la constante y derivar la función. Y solo sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. O la resta de las... Solo sabemos esas 3. ¿Ya alguien? Y bueno, y sabemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ah, bueno, y tenemos las derivadas de los logaritmos y la exponencial y este pequeño resumen de derivadas de funciones básicas. Solamente eso. Bueno, aquí la subió Verónica, ¿sí? Sí, profe. Ay, Verónica se inventó una nueva propiedad. Casi, hizo algo muy parecido a la regla de la cadena, le faltó, ahí te tocaría multiplicar por la derivada interna, ¿no? Ah, no, te inventaste una nueva propiedad. La derivada, o sea, dejas la interna, derivas la interna y la dejas además adentro derivada. También revolucionó el mundo de la matemática. Newton debe estar revolcándose en su tumba. Bueno, la voy a hacer. Otro puntico que se perdió. Entonces, este es así, miren. Oh, yo la envié. Esto que está acá, ¿alguien ya la hizo? Yo la envié, pero no sé si está bien. Vamos a ver si es cierto. Cristian. No, otro puntico que se perdió. Miren, esto es menos 4, esto se puede escribir como menos 4 por 1 sobre x, ¿sí o no? Entonces, miren, uno lo hace rápido. Esto es menos 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado, miren. Y ya, sale para pintura de eso. Eso va a dar 4 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Más 5. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Más, y aquí es donde está la cascarita. ¿Sí? Pues, ¿se acuerdan que hay unas propiedades de los logaritmos? ¿Cuál es el logaritmo de una multiplicación? ¿Cuál es el logaritmo? ¿Cuál es el logaritmo? Logaritmo en base a de m por n. ¿Alguien me podría decir? ¿Logaritmo base natural A de de qué? m más Ese es el logaritmo base A logaritmo de que n. ese es el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de qué? De n, ¿no? Y también hay otra propiedad. ¿Cuál es esta? Miren. ¿Cuál es el logaritmo en base a de m elevado a la n? Queda n por el logaritmo en base ¿qué? A de m. ¿Sí? ¿Sí les refresca un poquito la memoria? Entonces esto lo podemos escribir como logaritmo en base 2 de ¿qué? De 4 más el logaritmo en base 2 de x a la 3, ¿cierto? Y no hemos hecho, vamos bien. Pero ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 2? ¿Alguien me podría decir? Logaritmo en base 2 de 4, qué pena. 2 aquí lo elevo para que me dé 4. Los A la 2, muy bien. Entonces esto que está acá es igual a 2 ¿más qué? ¿Y qué propiedad puedo aplicar en la de al lado? 1 sobre el logaritmo de 2 por x a la 3. Muy bien. Se escucha una voz como dormida, pero sí, es eso. Ay, profe, no estoy dormida. Es que tengo dolor de garganta, pero normal. Ah, no, es que se escucha como cuando alguien se acaba de despertar y le preguntan algo. Entonces, 2 más. Y esto va a ser 3 veces el logaritmo en base ¿qué? En base 2 de ¿qué? De x. Y ya. Es decir, que derivar esto, miren. Estaba muy jodido lo que me inventé. Y así me invento también las integrales. Entonces, también hay que ¿qué? Entonces, equivale a derivar esto, miren. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada? Rápido. La derivada de 2 va a ser 0. La derivada de este aparto la constante. Y la derivada del logaritmo en base 2 de x, ¿cuánto es? 1 sobre ¿qué? Logaritmo natural de ¿qué?
de 2, ¿por qué? Por X y ya. He usado lo que hemos visto hasta el momento, nada más. ¿Listo? Pero bueno, ya ustedes ya quieren ver las otras propiedades, ¿no? Están que se derivan. Entonces, bueno, vamos a ver entonces las otras propiedades. Me hace falta ver la derivada de qué? De la división. Estas son las reglas de derivación que tenemos, las que hemos visto hasta el momento. Me hace falta la regla del producto. Miren, estas son reglas, muchachos. No se inventen reglas que no existen en la matemática, no revolucionen el mundo de las matemáticas. ¿Sí? Por ahí vi que se inventaron que la derivada de qué? De una división es la derivada del numerador y el denominador. ¿Quién fue el que se inventó eso? Eso fue Christian. ¿Sí? Por ahí otro se inventó que la derivada de la multiplicación es la derivada de una por la derivada de la otra. No, eso no es esto. ¿Sí? Entonces, la derivada del producto, ¿qué dice? Esa es la propiedad ¿qué? 1, 2, 3, 4, la propiedad 5. Propiedad 5 dice esto, que si usted tiene una multiplicación de funciones f de x por g de x y usted quiere derivar esto, entonces esto va a ser, eso ya es como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo es el Padre Nuestro de esto? La derivada, esta le llaman la primera función, la primera, y esta se llama la segunda. Entonces uno dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más, ahora sí derivo la segunda por la derivada de la primera. Bueno, de pronto usted se la aprendió de otra forma, pero es lo mismo. Acuérdese que el orden de los factores no altera el qué, el producto. ¿Sí? Entonces hagamos aquí un ejemplo. A mí me dicen derive f de x. Igual me voy a poner algo sencillo. X al cuadrado menos 2 por x más 3, digamos esto. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, no, pues yo mejor multiplico acá, ¿no? Yo multiplico y más bien lo hago como una suma. ¿Sí? Porque ya sé que es la derivada de cada uno. Muy bien, eso le sirve. Esa sería usando una forma que, eso sería una forma 1, ¿no? O sea, reescribir esto y a qué, ¿cuánto nos va a dar eso si multiplico? Acá me va a dar x a la 3, aquí me va a dar ¿qué? Más 3x al cuadrado, aquí me va a dar menos 2x y aquí me va a dar menos 6. Y si yo derivo, ¿cuánto me da? Ahora cada una como si fuera como la suma, aplico la propiedad de la suma. ¿Cuánto me da? 3x al cuadrado más ¿qué? Más 6x menos ¿qué? Menos 2. ¿Sí? Ahora si pongo aquí una forma ¿qué? Si hago la forma 2, ¿sí? Ese es usando la propiedad de la ¿qué? Ese es usando la propiedad de la suma. ¿Sí? Suma o resta. Pero si aquí usamos la propiedad de ¿qué? Del producto, ¿cómo sería? ¿La derivada de cada una multiplicada? No, no se vaya a inventar propiedades que no existen. ¿Sí? Si uso la derivada del producto, ¿qué será? La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? De x al cuadrado menos 2 de la primera. 2x. ¿Esto por qué? Por x más 3 sin derivar. Más, ¿qué sigue después? ¿Cuál es la derivada de x más 3? 1, muy bien. ¿Por qué? Por x al cuadrado menos 2 sin derivar. Entonces nos queda que f' de x es igual a ¿cuánto? A 2x a la qué? Al cuadrado más qué? Más 6x más x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Y fíjense que nos dio lo mismo, ¿no? Ah, no, mentiras. Tocaría, esta señorita se puede sumar con esta otra señorita de por acá. ¿Y qué nos queda? Que f' de x es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 2x al cuadrado más x al cuadrado? 3x al cuadrado más 6x menos 2. ¿Sí? ¿Cuál les gusta más? ¿La de la suma o la del producto? La de la suma. El producto. Muy bien, yo también opino lo mismo. Pero cuando tenga cosas más complicadas, pues le va a dar cuenta que la del producto es más útil. Como por ejemplo, a ver, el primero que me entregue esta. ¿Cuál es f de x igual, la derivada de la raíz de x por el logaritmo natural, logaritmo natural de x? Primero que la haga, le damos puntico. Tiene que llegar a lo mismo que llega SymPy cuando la simplifique.
A ver, ¿qué dice SymPy cuando simplifiquemos esto? A ver, la voy a poner acá. Ah, yo les mostré esta página también donde puede correr, donde pueden hacer notebooks de Python, sí. Coloquémoslo acá, diff, derivada de qué? De raíz de x. S, Q, uy, ya lo envió a alguien. La derivada de SQRT de x por ln de x. ¿Sí? Y le voy a poner acá un simplify. Simplify. Que me simplifique esto. Y le vamos a dar correr. Tiene que llegar al logaritmo natural de x más 2. Sí, bueno, ahí les estoy mostrando cómo se hace con Python, miren. En una línea. Copiar. Y se las voy a dejar acá. Alguien que me muestre que llegue a esta que le muestra SymPy. ¿Alguien lo tiene? A ver, miremos, aquí empezó. Andrés Espitia. Ah, no llegó Andrés. Andrés Fernández. ¿Fernández? Tampoco. No, necesito que lleguen a esa que me muestra SymPy. A ver si SymPy tiene razón o qué está pasando ahí. ¿Sí vieron, muchachos, la función que uso acá? Miren que uso una función dentro de otra función. Aquí uso la función de diff, miren. ¿Sí? Diff de derivada. ¿Sí? Y aquí uso la función simplify. ¿Sí? No simplify. Simplify. Ya toca ir acostumbrándose al inglés. Ya la universidad está diciendo que en las clases debemos implementar un poco el inglés. Entonces tenemos la función simplify y luego adentro aplico la función de derivada, diff. ¿Alguien lo envió? Andrés Espitia lo volvió a enviar. No, Andrés, pues esto no me da lo mismo que le dio a SymPy. Yo no veo. Hizo la carita feliz. Andrés hizo la carita feliz, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que no me gusta explicar suma de fracciones con la carita feliz. Ah, bueno, te tocaría hacer un paso adicional para llegar a eso. Sí, pero ¿cómo simplificas esa X? Ustedes no me alcanzan a ver acá, ¿no? No sé, ¿será que hay una aplicación para que me ilumine? Bajarle el brillo. Me veo como un agujero negro acá. ¿Será la chaqueta o lo moreno? Quitémonos esta chaqueta a ver si así me ven mejor. Y yo no los veo a ustedes. Me aburro el no verlos. Siento que le estoy hablando aquí al... Bueno, ¿se perdió el puntico? Profe, le envié algo. ¿Ya lo enviaste? ¿Pero a qué profesor se lo enviaste? Ay, ¿Acaso espere, de lo...? pronto me equivoqué de grupo. Ay, no, se lo enviaste a otro profe. Ah, yo no le he explicado lo de los puntos, ¿no? Esos puntos son redimibles
para el parcial final. O bueno, y miramos si lo sumamos para este corte. ¿Quieren que lo suma para este corte? O sea, en la evaluación diagnóstica. Ahí miramos. A veces decimos que 2 puntos dan media décima o cosas así. O 3 puntos media décima. Pregunta. Bueno, lo voy a hacer. Una pregunta. Se perdió el punto. ¿Qué? Cuéntame, Carlos. No, pues eso que ahorita en la explicación pues va a quedar claro, pero sería el logaritmo o logaritmo natural de X. Esto es logaritmo natural. No sé, pero el resultado, o sea, el resultado quedaría en logaritmo, ¿cierto? El resultado, sí, 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 sí. Esto que está acá. Lo que pasa es que así lo escribe Python o cualquier programa. Para cualquier programa, acuérdense que él lo escribe así, pero esto significa logaritmo natural de X. Qué pena. No les expliqué eso. Este o cualquier programa de matemática, siempre, yo no sé por qué pasa eso, escriben el logaritmo natural como log, como logaritmo de X, pero es el logaritmo natural. Listo, profe. Gracias, profe. ¿Ya lo hiciste? Bueno, me tocó hacerlo. Pues Otro. Nadie tengo se ha dudas ganado. todavía, pero ¿Tienes algo? Envíalo. no, o sea, prefiero más bien cerciorarme, o sea, ya lo envié, pero me gustaría ver cómo es el proceso como tal, para estar más seguro. ¿Ustedes sí lo escucharon? ¿Ya están viendo cómo sufro? Es que creo que estás muy pegado al micrófono. Dime otra vez, Carlos. Es que creo que estás muy pegado al micrófono y se te distorsiona la voz. Sí, qué pena, profe. ¿Pues está mejor o...? No, ahora no te escuchamos. Profe, lo que dice mi compañero es que él ya lo envió, pero que prefiere que como que su merced haga la corrección para él mirar si le quedó bien o no. O eso le No, entiendo. pero si hago la corrección ya se pierde el puntico. Entonces, esto es, la derivada de raíz de x, ¿cuánto es? 1/2 veces la raíz de x, ¿sí? Por el logaritmo natural de x sin derivar, más, ahora derivamos el logaritmo natural de x que va a dar 1/x, ¿sí? Por la raíz de x sin derivar. ¿Vamos bien todos? Sí. Bien, ahora aquí, miren lo que va a ocurrir. Esto es igual, esto lo puedo escribir aquí como logaritmo natural de x, todo esto partido, bueno, dividido entre 2 veces raíz de ¿qué? Raíz de x, más, y aquí me queda raíz de x sobre x, ¿sí? Ahora tenemos que buscar lo que se llama, entre estas dos expresiones, a mí no me gusta esa carita feliz, vamos a buscar lo que se llama el mínimo común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Pues ese denominador común, ¿sí? Algo que tenga las dos expresiones. Lo que contiene las dos expresiones es 2x raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta expresión le hace falta multiplicarse por x aquí y por x acá. ¿Por qué multiplico por x en el numerador y denominador? ¿Por qué? Para que no se altere, ¿no? Si usted simplifica estas 2x, ¿cuánto le da? 1. Y 1 por esta expresión, pues es lo mismo. O sea que no ha pasado nada. Lo que hice yo fue multiplicar por 1. ¿Vamos bien? Pero la siguiente, ¿qué le hace falta para que tener este denominador? ¿Multiplicarse por qué? Muy bien, 2 raíz de x, esa plática no se perdió, y aquí 2 raíz de x. ¿Sí vamos bien o no? Eso es, con común denominador, muchachos, nada de que carita feliz. Entonces, f' de x será igual a qué? Aquí nos queda x por logaritmo natural de x, ¿sí? Más, ¿cuánto da la raíz de x por la raíz de x? X, o sea que esto queda 2x, ¿sí? Sobre 2 veces la raíz de x por x. ¿Y ahora qué puedo hacer arriba? Factor común la x. Entonces queda logaritmo natural de x más 2. Toda esta cosa dividida, digo, toda esta expresión dividida entre ¿qué? Entre 2 veces la raíz de x por x. Y patatín se simplifica con patatán y nos va a quedar que esto es igual a logaritmo natural de x más 2 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Qué tal? ¿Y llegué? Bien.
Otras personas hacen esto haciendo aquí una racionalización. También es otra, ¿no? ¿Sí? Como tienen raíz de x sobre x, pues hacen una racionalización. Entonces multiplican aquí por raíz de x, aquí por raíz de x. Entonces esto les va a quedar, arriba les queda x sobre qué? Sobre x por raíz de x. Se simplifican las x y queda 1 sobre raíz de x. Y luego sí proceden a sumar. También sale por ahí. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bien, ahora vamos para la regla de qué? De la división. Sí, vamos para la propiedad, la regla de la división. ¿Cuál es propiedad qué? 1, 1, 2, 3, 4, 5, la propiedad 6. Entonces, esta va para, ¿cómo se llama? ¿Desactivó la cámara? ¿Cristian? Señor. ¿Quién fue el que se inventó ahorita una nueva propiedad, la propiedad de la división? El inventor de la propiedad. Bueno, propiedad 6. La propiedad 6 es ¿qué? Es f de x sobre ¿qué? Sobre g de x. ¿Sí? Ojo, esto no es que la derivada de esto, ahí, no, la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Nunca vaya a hacer esto en la vida. ¿Sí? Esta es una de las 1000 maneras de morir en matemáticas. Entonces, esto va a ser derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos derivo el denominador, ¿sí? Por el numerador sin derivar. Sobre el denominador sin derivar toda esta expresión elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces ya podemos hacer aquí cosas más emocionantes, mire. Un ejemplo. Acá un ejemplo. Tengo f de x. Voy a ponerme una fácil para mí, ¿sí? 5x a la 2 menos 1 sobre x, no, más fácil, sobre x a la 3 menos 1. No, menos 1 no está muy fácil para mí, 2. ¿Sí? Los profesores siempre se ponen la más fácil, ¿no? Entonces, f' de x, ¿qué será? ¿Cuál es la derivada del numerador? 10x por el denominador sin derivar. Menos, derivo el denominador, ¿cuánto da? 3x por el numerador, que es 5x al cuadrado menos 1 sin derivar. Y toda esta cosa, toda esta expresión, qué pena, dividida entre ¿qué? Entre x a la 3 menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Acuérdense que este nunca se resuelve. ¿Sí? Fue una pregunta. ¿Sí? ¿Me equivoqué? ¿En 3x al cuadrado no sería? 5 por 2, 10x. El denominador. Ah, sí, sí, Es sí, era x a para la ver si 3. para ver si estaban atentos. Sí. Entonces, A 2. A la 2. sí, sí. Borramos acá la 2. Muy bien, están atentos. Entonces, ¿y a qué usamos la propiedad qué? Ya que usamos la propiedad distributiva. Chácate y chácate por acá. Y entonces, ¿qué nos queda? F' de x es igual a ¿qué? A 10x a la ¿qué? A la 4 menos 20x menos 15x a la 4 más 3x al cuadrado. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre x a la 3 menos 2 todo elevado al cuadrado. Y entonces, términos semejantes serían este señor con esta señorita y este señor, no, esta no. Ya, quedan así, ¿no? Y entonces quedaría que f' de x sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es 10x a la 4 menos 15x a la 4? Menos 5x a la 4, muy bien, esa plata no se perdió. 20x más, no, organizamos esto para que, como digamos, como lo entregaría, digamos, un programa de matemática. Más 3x al cuadrado menos 20x, todo dividido entre x a la 3 menos 2, todo elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Listo? Bien. A la próxima me pongo uno más sencillo que no me demore tanto.
Háganse este. A ver, increíble, ¿no? Nadie se ha ganado puntos, ¿no? ¿O sí? ¿Hoy le he puesto punto a alguien? Creo que los estoy poniendo muy difíciles, ¿no? Luego no es que sabían ya derivar. Entonces, háganse esta. F de X igual a... ¿qué me invento acá? ¿Qué me invento? A ver, logaritmo natural de X, coloquemos en el numerador esto, sobre raíz de X. Esto. Logaritmo natural de X sobre raíz de X. Y la voy a hacer aquí en SymPy. SQRT de X. Tienen que llegar a esto. Acuérdense que ese log es logaritmo natural, ¿no? Copiar y se las dejo aquí al ladito. El que llegue a esta, que es la respuesta de SymPy. Si SymPy dice que es así, eso es porque es así. ¿Sí? En este proyector se ve muy bien, ¿cierto? Hay unos que no. ¿Sí? Dime. ¿Ya? Ah, ya alguien lo envió. ¿Andrés? Bueno, acá lo envió Andrés Espitia. ¿Sí le dio? No, pero porque, no, porque tiene que dar aquí X a la 3 medios. Pero escríbelo rápido. ¿Ya? Bueno, Andrés como que se ganó el puntico. Muy bien. Andrés Espitia. Ah, pero ya tiene un puntico acá, ¿no? Ah, no es de asistencia presencial. Bien. Entonces, mírenlo como lo hizo Andrés. Andrés dijo, la derivada de esto es, aplico la derivada del cociente, entonces es la derivada del numerador, ¿cuánto es? 1 sobre x, ¿no? Por raíz de x sin derivar, ¿no? Menos
¿Ahora qué? ¿Deriva qué? Raíz de x. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Es 1 sobre 2 veces la raíz de qué? De x, ¿no? Por el logaritmo natural de x ahora sin derivar. Y toda esta cosa dividida entre qué? Todo esto dividido entre la raíz X. de x y todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado. Entonces, bueno, ¿y aquí qué pasó? Ah, bueno, aquí hizo como que la carita feliz. Bueno, ahí hizo como una carita feliz. Entonces, f' de x será igual a qué. Entonces, aquí él escribió esto como raíz de x sobre x y esta la escribió como logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x, ¿no? Y acá quedaría dividido esto entre qué. La raíz de x elevada al cuadrado, pues nos va a dar qué. Nos va a dar x, ¿sí? Y realizó esta resta de acá, ¿no? ¿Sí? Se dio cuenta que el común denominador, ¿cuál es? 2 raíz de x, ¿no? 2 raíz de x por x. Entonces aquí hay que multiplicar por qué. Aquí hay que multiplicar por 2 raíz de x y aquí por 2 raíz de x, ¿sí? Y aquí ¿qué le falta? La x, ¿no? Entonces x por aquí, x por acá. ¿Listo? Es decir que esa expresión, ¿cómo nos va a quedar? Esa expresión, si la hacemos aquí apartecita, miren cómo nos va a quedar. Nos va a quedar 2x raíz de x, organizándola. Aquí arriba me va a quedar raíz de x por x da x, ¿no? O sea que esto es 2x menos, y aquí me va a quedar x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Pero fíjense que yo puedo factorizar la que, la x y me queda que, sí, eso fue lo que hiciste, ¿no? ¿Sí? Factorizó la x, entonces le queda acá 2 ¿qué? 2 menos ¿qué? Menos el logaritmo natural de x. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2x raíz de x. Y otra vez pasa lo mismo, esta x con esta x se puede ¿qué? Simplificar y me queda que f' de x, entonces es igual a ¿qué? Entonces el numerador va a quedar 2 logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x, pero esto está dividido a su vez entre ¿qué? Eso está dividido a su vez entre x y esta x tiene denominador ¿qué? 1, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué aplicamos acá? La ley de la oreja. No, eso ni siquiera es una ley, tampoco se dice ley de la oreja. Ajá. Se le dice producto de extremos sobre producto de ¿qué? De medios. Entonces, multiplicamos los extremos, entonces nos va a dar aquí 2 menos logaritmo natural de x sobre, miren que la palabra lo dice todo, producto de extremos sobre producto de medios, sobre 2x raíz de x. ¿Y si llegamos a la respuesta? No, no hemos llegado. ¿Por qué? Porque esta que está acá se puede escribir como x a la ¿qué? A la 1 medio, ¿sí? Y x a la 1 medio por x a la 1 se suman los exponentes, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto sobre 2 veces x a la 3 medios. ¿Listo? Entonces sí, genial. Python es genial, miren. Nos dijo hasta dónde teníamos que llegar. Bueno, ahí vamos, pero ahora viene una propiedad muy importante, muchachos. Una propiedad muy, muy, muy importante que se llama la famosa ¿qué? La famosa regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena se la inventaron por lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, ¿usted cómo derivaría? ¿Cómo hace esto? X al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cómo haría usted esta derivada? Con lo que sabe hasta el momento. Usted se pondría, no sabemos nada de regla de la cadena. Con lo que hemos visto hasta el momento, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué haría? Yo resolvería esto, ¿no? ¿Cuánto es x al cuadrado más 1 al cuadrado? ¿A qué es igual?
a este elevado al cuadrado más qué, más 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes opinan que eso que acabé de hacer está bien y quiénes opinan que está mal? Inician las votaciones. Crear. Entonces, lo que hizo el profe. ¿Está bien? Está mal. Guardar. Y lancemos la votación. Launch. ¿Quiénes opinan que lo que dice ahí está bien y quiénes opinan que está mal? El 100% dice que está mal. Ah, no. Ya empezó a cambiar. Listo, creo que ya terminamos. Enviemos la votación. Miren, el 20% dice que está bien, el 80% dice que está mal. Ese 20% es el que posiblemente pierda la asignatura. No, mentiras. Ese 20% quiere decir que tienen que repasar álgebra, muchachos. ¿Sí? ¿Sí? Esta es una de las 1000 maneras de morir en matemáticas. ¿Sí? A más b al cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? A más b al cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado, que es igual a más. ¿Qué me podría decir que es a más b al cuadrado? Que es Ah, a más b todo elevado al cuadrado. A a la Esto, 2 más 2 esto es a, b más b a la 2. muy bien, esto es a más b por a más b. Me voy a poner a hacer esto. Patatín, patatán, patatín, patatán. Entonces miren que no me va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado. Esto me va a quedar es a cuadrado más ab más otra vez una b más un b al cuadrado. Y noten que al sumar estos dos ab más ab, ¿qué nos va a dar? A cuadrado más dos veces ab más b al cuadrado. Entonces nada de que a más b al cuadrado es a cuadrado más b al cuadrado. Un día esto les voy a mandar un meme que tengo por ahí. ¿Sí? Entonces esto no es cierto. ¿Sí? Eso entonces se los voy a dejar aquí. Aquí para que este 20% siempre lo recuerde. Bien. Ahí está. ¿Listo? Ahí está para que lo recuerde. Entonces, esta parte entonces, ¿cuánto nos da? Si yo desbarato esto, entonces esto va a ser este elevado ¿qué? Al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado ¿qué? Al cuadrado. Es decir, que esta expresión la puedo escribir como x a la ¿qué? A la 4 más ¿qué? Más 2x al cuadrado más 1. Entonces ya la puedo derivar, miren. ¿Cuál es la derivada de esto? 4x a la ¿qué? A la 3 más 4x. ¿Sí ven lo sencillo? ¿Sí? Pero bueno, miren que aquí me tuve que poner a resolver este cuadrado. Y si estuviera al cubo, o a la 6, o a la 8, pues la cosa ya se pone como, la cosa ya se pone complicada, digamos, a la 8, ¿no? Ya uno dice, uy, no, ya eso yo no lo hago, ¿sí? Porque esto cada vez es más grande, toca con el triángulo de quién? De Pascal, ¿sí o no? Pero bueno, entonces, por eso se inventaron la regla de la cadena, para que se faciliten cosas como esas. Entonces,
La regla de la cadena dice, supongamos que usted tiene una función y dentro de esa función tiene otra y usted quiere derivar esto. Pues acá dice, derive la externa, derive la función externa y deje la interna quieta. ¿Sí? Por la derivada de la que, de la interna. ¿Sí? Ya les explico eso qué quiere decir. Si este ejercicio lo hubiera hecho más bien con regla de la cadena, miren. Miren, yo sé que, ¿cuál es la derivada? Miren, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x, ¿sí? Pero cuando ya me piden que derive esta, x al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces miren cómo vamos a proceder. Por un momento imagínense esto como si fuera una x grande. Esto de acá como si fuera una x grande. ¿Sí? Entonces ya ahí podemos ver la función externa. ¿Cuál es la función externa? X al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x, pero la x es para mí todo eso. X al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces hasta ahí, hasta el momento, hasta ahí, acabé de hacer ¿qué? Acabé de hacer esto. Derivé la externa, pero dejé la interna quieta, miren. Eso fue lo que hice acá. Ahora, por la derivada de la interna, o sea, de eso que usted se imaginó como una x. ¿Cuál es la derivada de eso que me imaginé como una x? 2x, esa es la 2x. interna. ¿Sí? Y entonces este 2x que está acá, muchachos, es esta parte que acabo de mostrar aquí en la fórmula. ¿Listo? Entonces ya aplicamos la regla de la cadena. Y miren que esas dos cosas ya son iguales, porque 2 por 2x, ¿cuánto da? 4x. Y ahora este hay que multiplicarlo con x al cuadrado más 1. Y acá al usar la propiedad distributiva, ¿qué me da? Me queda 4x a la ¿qué? A la 3 más ¿qué? Más 4x, que fue lo mismo que me dio aquí, miren. Entonces ya se puede hacer a la 8, a la 10, a la 12, a la 20, a la 50, a la 60. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena. Bien. Miremos otra aplicación de la regla de la cadena. Mire. Usted ya sabe cuál es la derivada de raíz de x. ¿Sí o no? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Otra vez, vuelve otra vez. ¿1 sobre qué? 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta es, pero entonces, ¿cuál será la derivada de la raíz de 3x a la 5 menos 2? ¿Cómo hacemos esta con la regla de la cadena? Será y' es igual a ¿qué? Otra vez, me imagino esto como si fuera una x grande aquí. Entonces, ¿cuál es el derivo a la externa? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? 1 sobre 2 veces la raíz de x, pero para mí x es todo esto. 3x a la 5 menos 2. ¿Vamos bien? Muchachos, ¿ustedes creen que yo voy muy lento o voy muy rápido? ¿Voy muy lento? No, profe, yo creo que bien. Sí, No, profe, profe, bien. perfecto. Bien, listo. Si voy muy lento me avisan para agilizar. Y ahora por la derivada de eso que me imaginé como una x, que es 3x a la 5 menos 2, ¿cuánto da? 15x a la 4. 15x a la 4. ¿Sí? Y listo. Terminamos. ¿Mm? Otra, miren. Usted ya sabe derivar e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Pero si le llegan a preguntar que derive e a la 5x a la 3, entonces, ¿qué sería? Pues otra vez, vuelve y se imagina esto como si fuera una x grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Va a ser e a la x, a esa misma x. ¿Sí o no? Por la derivada ¿qué? Interna, que sería ¿qué? La derivada de esa x, que es 15x al cuadrado. Y ya. ¿Sí? Otra, miren. Aquí uno pensaría que no se usa regla de la cadena y sí. Usted ya sabe la derivada de 1 sobre x, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre qué. Entonces ahora si le preguntan cuál es la derivada de 1 sobre 5x a la 3 más 2. Usted si quiere puede hacer la derivada de la división. Pero si usted aplica regla de la cadena lo saca rápido. Miren cuál es la derivada de esto. Entonces mire, si usted aplica regla de la cadena, miren, imagínense esto como una x grande. Entonces mire que sale en un pasito. Entonces esto va a ser menos 1 sobre la x elevada al cuadrado. Pero para mí la x es todo esto.
elevado ¿qué? Al cuadrado. Por la derivada de eso que me imaginé como una x, que es ¿cuánto? 15x. Y termino. 15x ¿qué? Al cuadrado. Y termino. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de más nivel para entender por qué es que se le llama cadena. ¿De dónde viene esa palabra de cadena? Supongamos que a mí me dicen derive esto. Me dicen f de x igual a la raíz del logaritmo natural de 5x a la 3. Así. Me piden que derive esto. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente. Fíjese que dentro de la función, dentro de la raíz hay un logaritmo. Sí, hay un logaritmo. Pero dentro del logaritmo hay una ¿qué? Hay otra función. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena varias veces. Es un derroche de regla de la cadena. Entonces yo derivo f' de x. Entonces, ¿qué hago? Derivemos primero la x. Entonces yo tengo que imaginarme todo esto como una x grande. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Cuál es la derivada de raíz de x? 1 sobre qué? 1 sobre 2 veces la raíz del logaritmo natural. Muy bien, 1 sobre 2 veces la raíz del logaritmo de esto. 5x. Logaritmo de toda esta cosa. ¿Vamos bien o no? Y esto por la derivada ahora del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre qué? X. 1 sobre 5x a la 3, porque es 1 sobre la x. Ahora lo rojo es la x. Por la derivada de eso que me imaginé como una x dentro del logaritmo, que sería ¿qué? 15x ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ya lo que queda es escribir esto más bonito. Esto se puede escribir 15 sobre ¿qué? Sobre 10, ¿no? 15 sobre 10, ¿cuánto es? 3 medios, ¿no? Esto es 3 medios y aquí me queda 1 sobre ¿qué? 3 medios por 1 sobre ¿qué? Sobre x a la 3. Y para no escribir tanto, ay, ojalá nunca, digo, entonces para escribir tanto ponemos esto. Listo. Bien. Bueno, incluso se puede poner así, ¿no? 3. Ah, pero me falta un qué. Ah, no, esto todavía se puede simplificar más. ¿Sí se dieron cuenta? Miren, una x de aquí, un x al cuadrado de aquí con un x al cuadrado de acá. Pero bueno, dejemos eso ahí. ¿Sí? A ver, les pongo un ejercicio. ¿Quieren un ejercicio para ganar puntos? A ver, háganse este. 2 minutos. F de x igual al logaritmo natural al cubo de la raíz de la raíz de la raíz de qué? ¿Qué me invento? De la raíz de... esperen a ver qué me invento acá. De la raíz que hemos visto hasta el momento. Esperen que cargue, que esté guardando ya. Ya me lo inventé. De la raíz de 1, de 2 sobre 4x de 2 sobre 5x, qué pena, a la 3. Esto es para hacerlo en un minuto. ¿Cómo sería eso? ¿Ya todos lo notaron?
Voy a escribirlo aquí en SimPy. ¿La derivada de qué? ¿Qué fue lo que me inventé? Logaritmo natural. Pero está al cubo, ¿no? SQRT de 2 sobre 5 por x elevado a la 3. Me faltaba un paréntesis. Pues no lo simplifica tanto. Creo que hay que hacerle una simplificación logarítmica. ¿Cómo decía el documento que se simplificaba en logaritmos? ¿Era log sim? ¿Sim log? ¿Cómo es? No me acuerdo si era como log. Simplificación de los logaritmos en SimPy. ¿Cuál era la de los logaritmos? Sé que hay una que se llama POUSIM. Miremos a ver si esta lo deja un poquito más. Ah, sí, nos funcionó. Miren ese POUSIM, esa función. Deben llegar a esto. Ahí están aprendiendo cositas en Python. Miren ese POUSIM. ¿Ya alguien lo hizo? ¿O lo hago mejor? Lo voy a hacer, sí, porque ya tengo poquito tiempo. Era logaritmo, esto miren cómo se puede escribir. Miren este 3 que está aquí, que está despistando. Ese 3 que está ahí. Esto se puede escribir como qué. Esto se puede escribir como la raíz de qué. De 2 sobre qué. Sobre 5x a la 3. Sí, esto se puede escribir así. Y todo esto estaría elevado a qué. Ese 3 que está ahí significa que toda esta expresión, muchachos, está elevada a qué. Al cubo. ¿Sí? Entonces es regla de la cadena, ¿por qué? Porque hay que imaginarse esta función dentro de x al cubo, pero toda esta dentro de qué? Del logaritmo, y a su vez toda esta dentro de qué? Dentro de la raíz. Entonces, ¿cómo nos quedará eso? Ahora sí la voy a derivar. Entonces va a quedar f' de x es igual. Entonces, ¿qué derivo? Primero derivemos el x a la 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? 3. ¿Sí? Y toda esta expresión, que es el logaritmo natural de qué? De la raíz de 2 sobre qué? Sobre 5x a la 3. Todo esto elevado a qué? Todo esto elevado a la 2, ¿sí o no? Ahora, pero voy a ponerlo aquí abajito. Esto se está multiplicando, pero no me alcanza el espacio. Lo voy a poner aquí abajo.
¿O no? Coloquémoslo al lado para que no se confunda. Acá, coloquemos más bien esto, mandemos esto por acá. Ahora, por la derivada del logaritmo, ¿qué es cuánto? ¿1 sobre qué? ¿1 sobre qué? Raíz de 2 Sobre, muy bien, sobre la 5x raíz a de la 3. 2 sobre 5x a la 3. 1 sobre la raíz de 2 sobre 5 de 2 sobre 5x a la 3. ¿Sí? Por. Y ahora tengo que multiplicar por la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre qué? Sobre 2 veces la raíz de x, o sea, raíz de 2 sobre 5x a la 3. Por. Ahora tengo que multiplicar por la derivada interna, ¿no? Pero noten que esto que está acá se puede escribir como 2 que multiplica a qué. O sea, esta función que está acá la puedo escribir como 2 que multiplica a qué. A 1 sobre 5x a la qué. A la 3. Entonces, ¿la derivada de eso qué es? Aparto la constante que es 2. ¿Y cuál es la derivada de esto? Puedo usar también regla de la cadena. Me imagino esto como una x grande, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces esto nos va a dar menos 2 sobre menos 2 sobre la x elevada al cuadrado, ¿no? O sea, sobre 5x a la 3, todo elevado al cuadrado. Por la derivada de eso que me imaginé como una x, que es ¿cuánto? 15x a la 2. ¿Qué tal? ¿Sí me entendieron todo eso? ¿Sí? Bueno, de tarea les dejo que simplifiquen eso y lleguen a esto que tiene aquí que. Y lleguen a esto que dice Python. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta rápida. Sí. Si en vez de reescribir eso como 2 por 1 sobre x, hago la regla de una división ahí, ¿me También afecta puedes hacer algo? la regla de la adición, claro. ¿Sí? Si haces la regla de la división, vas a llegar a esto mismo de acá. ¿Sí? ¿Quieres ver por qué? Porque mira, la derivada de 2 es 0 por 5x a la 3 sin derivar. Menos la derivada de 5x a la 3 es ¿cuánto? 15x al cuadrado por el 2 sin derivar. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre 5x a la 3, todo elevado ¿a qué? Al cuadrado. Fíjate que esto como se multiplicó por 0 se te cancela. Y ya, mira. Mira este 15 de aquí, míralo acá. Mira este menos 2 de aquí, píllalo acá, con este menos de acá. Y píllate que este de aquí es todo este que tienes acá. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bien. Ahora miren una cosa, muchachos. Hay otras derivadas que hay que aprenderse de memoria y son las derivadas de las que, las derivadas de las funciones trigonométricas. Estas. ¿Sí? Más que pegarlas aquí, quiero mostrarles una manera, digamos, de aprendérselas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se las pueden aprender? ¿Sí? Hagan lo que se llama una mnemotecnia. ¿Sí saben qué es una mnemotecnia? Una mnemotecnia es una estrategia que uno usa para memorizar algo. Yo tengo mala memoria, yo tengo que hacer mnemotecnias para todo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene una joroba? ¿El camello o el dromedario? Miren, una joroba, dromedario. ¿Sí? Porque esta sería la jorobita y aquí digamos que está el camello. ¿Sí? Dos jorobas, acá viene digamos el camello, se llama camello. Eso es lo que se llama una mnemotecnia, algo que uno usa para memorizarse muy rápido esto. Entonces, ¿yo qué mnemotecnia uso acá? Para aprenderme las trigonométricas. Por allá en su disco duro, por allá en el disco duro, guarde la siguiente información. ¿Sí? Seno, seno de teta, relaciónelo con qué?
con coseno de teta. Y viceversa. Cuando le digan coseno, imagínese un seno. Bueno, o sea, un seno función, ¿no? Coseno, imagínese seno. Y seno, imagínese un coseno. Tangente, cuando le digan tangente de teta, imagínese la qué, la secante de teta, y cuando le digan secante, imagínese tangente. Cotangente, imagínese qué, cosecante de teta. Cosecante, imagínese la qué, cotangente, ¿listo? Entonces, y hay otra cosa importante, miren. Las derivadas de las cofunciones siempre van a ser negativas. ¿Cuáles son las cofunciones? Las que empiezan con co. Coseno, cotangente, cosecante. Siempre ellas van a tener una derivada que negativa, ¿sí? Entonces, fíjese acá. La derivada de seno es ¿qué? Coseno. La derivada de ¿qué? De coseno es ¿qué? Es menos seno. ¿Sí? La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno porque es una cofunción negativa. Ahora, estas son las únicas derivadas, estas de aquí, tangente y cotangente, van elevadas ¿qué? ¿Sí? Estas van al cuadrado. Entonces, derivada de tangente, secante cuadrado, de cotangente menos cosecante cuadrado. Y estas se las pueden aprender, yo me las aprendí, porque me doy cuenta que se repiten. ¿Cómo así que se repiten? Sí, mire, derivada de secante se vuelve a repetir secante, pero se pone multiplica por la tangente, porque secante se relaciona con la tangente, ¿sí? Y acá, la derivada de cosecante se vuelve a repetir la cosecante, es negativa porque es una cofunción por la cotangente. ¿Listo? Ya hay que aprenderse eso. Y por último, para finalizar, y para dejarles una tarea, las otras que también se deben aprender son las derivadas de las que son las derivadas de las trigonométricas inversas, ¿sí? Estas son fáciles porque note que si usted se sabe note que si usted se sabe la de arcoseno, se sabe la de, sí, esto también se puede ver como seno a la que, digamos, esto se puede ver como seno a la menos 1 de x y también coseno a la menos 1 tangente, bueno, en fin. Si usted se sabe la de arcoseno, se sabe la de arcoseno, se sabe la de arquecoseno, porque simplemente es cambiarle ¿qué? El signo. Si se sabe la de arcotangente, se sabe la de arcocotangente, y si se sabe la de arcosecante, se sabe la de arcocosecante. O sea, estas van a ir, estas son negativas. ¿Listo? Ahora, ya para finalizar, entonces, ¿qué tarea vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea? Miren, la tarea es la siguiente. Volvemos otra vez al cuento de que no es lo mismo una bola negra. Bueno, si usted tiene y igual a x a la 3, si usted tiene y igual a 3 a la x, ¿sí? La derivada de la primera ya la hicimos. ¿Cuánto nos da? 3x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la x está en la base. La derivada de esta, ¿cuál es? ¿Sí? Sabiendo que la x está en el exponente. ¿Es logaritmo natural de qué? De 3. ¿Por qué? Por x. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando tenga x en la base y también x en el exponente? ¿Sí? ¿Cómo será entonces esta derivada? Esa es la tarea. ¿Listo? Entonces dejamos hasta ahí, porque me imagino que ya tendrán que prepararse para otra clase. ¿Listo, muchachos? Entonces ya yo les subo ahorita la grabación y los apuntes de la clase. Y bueno, ya la otra clase ya empezamos con el tema de antiderivadas. ¿Listo? Revisamos esta duda, esto, y empezamos con antiderivadas. Bueno. Chao, juiciosos. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, Chao, profe, profe. gracias. Hasta luego. Profe, Hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Chao. ¿Alguien me va a preguntar algo? No. Yo, profe, Cuéntame. sobre el taller, ¿hay que subirlo el domingo? O No, hoy. tienes tiempo, tranquila. Yo reviso después los talleres cuando vayamos a sacar notas, pero no te dejes atrasar. ¿Sí? Ah, listo. Sí, yo igual voy O sea, adelantando. yo no le pongo Listo, fecha a los talleres como tal, yo no le pongo una fecha de que suban el domingo,
¿Sí? No, no le pongo fecha, pero sí debes ir subiendo las cosas porque cuando llegue en la semana 5 la evaluación diagnóstica, pues yo entro y reviso carpetas y deben estar todos los Ay, listo. talleres. Lo mejor es no dejarse colgar. Ese es el consejo que doy. ¿Sí? Hacer Profe, todo qué lo que pena. corresponde cada semana. Yo también tengo una pregunta. Entonces, el domingo lo subirías para ti, si quieres sentirte tranquila, pero todavía tienes tiempitos si necesitas. ¿Listo? Ah, profe, Listo, otra profe. pregunta. ¿La carpeta en dónde se sube es en Drive o en Moodle? La carpeta, ay Dios, esa pregunta. ¿Tú ya viste las instrucciones generales del curso? ¿No las has leído o no? No. Es que creo que el primer día les comenté que yo no, que nada se va a subir en esta asignatura al Moodle. Todo se va a subir a la carpeta que me compartiste en el Drive. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí. Gracias. Vale, bueno. Profe, yo también una pregunta pequeña. Dime, tienes el micrófono muy bajito, creo que te necesitas hablar más duro. Voy a subirle aquí todo el potencial al computador ya. Una pregunta. ¿Qué? Hasta el momento el taller que hay es el de repaso, ¿sí? Sí, hasta el momento el único taller que hay es el taller de repaso. Listo, profe. ¿Listo? Acuérdense que tienen que hacerlo a mano, pero también tienen que subir todo el notebook de Python con la verificación. ¿Listo? Aló, aló. Sí, sí, ¿Vale? listo, profe. Vale, entonces así quedamos. Chao, juiciosos. Profe, espera, espera. ¿Qué? Eh, ¿Estas ¿Cuál? tareas chiquitas también hay que subirlas a la carpeta o no? Solo No, el no, estas taller. tareas chiquitas no, no, estas no. Estas no. Ah, ok, listo, Esa, gracias. esa es para retomar la siguiente clase. Pero sí mirar, a ver, qué está pasando ahí, cuál será entonces la derivada de x a la x, ¿sí? ¿Sí saben? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir? No. ¿Ah? Con logaritmos. Pero bueno, piénsenlo entonces. Se aplica el logaritmo natural en ambos lados, ¿no? Perfecto, sí, sí, hay varias formas. En la próxima clase les muestro esas dos formas. Hay dos, básicamente. ¿Sí? Hay aplicando logaritmo, pero hay una sin aplicar logaritmo. ¿Mm? Bueno, juiciosos. Chao. Chao, profe. Vale, chao, María. Chao, que les vaya bien, muchachos. Chao.